Bien, vamos a comenzar el segundo capítulo de San Pablo con un comentario sobre las cartas paulinas como epístolas, en el sentido de cómo fueron redactadas, escritas, la parte cronológica, la autenticidad, la parte doctrinal. Y luego seguiremos comentando cada una de las cartas o epístolas. San Pablo comienza por nombrar en la mayoría de sus cartas a uno o varios de sus colaboradores. Lo podemos confrontar en 1 y 2 Corintios, Tesalónica, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Filemón. Y no tiene reparo en ampliar grandemente la extensión de la fórmula a base de títulos personales y explicaciones complementarias. Confrontemos en Romanos 1, 1:17 o Gálatas 1, 1:5. Y completa la expresión paz, surgiendo así una fórmula, gracia y paz, que a lo que parece es una fórmula de creación auténtica de San Pablo como su estilo propio. A esta fórmula da el apóstol un profundo sentido cristiano, deseando con esa gracia y paz no el bienestar material, sino que un bienestar en orden más elevado, con referencia al agrado o benevolencia divina. Traducido en gracia santificante, con su cortejo de dones y virtudes, y a la paz que trae consigo la reconciliación con Dios, operada por Jesucristo. Las riquezas y consuelos humanos no tienen importancia para el cristiano. 1 Corintios 7:31 o 1 Tesalónica 3:3. No importa que los destinatarios de las cartas poseyeran ya esa gracia y paz. Siempre era bueno pedir la perseverancia en ellas, y aún el aumento siempre era mejor y posible. También parece que es de creación suya la idea de comenzar las cartas con una acción de gracias, a continuación del saludo, que era la costumbre judía de comenzar el discurso por una acción de gracias. La pasó a él esta costumbre a su correspondencia. En cuanto a la conclusión o despedida, última parte de las cartas, también procede San Pablo con mucha libertad. Y después de entregar las noticias personales y saludo, era como un salve. O en algunas Biblias incluso aparece con una expresión muy simple: que les vaya bien. Es la fórmula que encontramos en algunos decretos apostólicos como Hechos 15:29, o en la carta que les a Alicia a Félix en Hechos 23:30. Esta despedida final tenía gran importancia en las cartas antiguas. Paso a explicar. Pues no existía entonces la costumbre de firmar de propia mano. Y era ese saludo final, escrito de puño y letra del remitente, el que daba a la carta garantía de autenticidad. Pues bien, San Pablo también se vale de esta norma para autentificar las cartas. Confrontemos en 2 Tesalónica 3:17. Y envía una bendición final más o menos extensa, pidiendo para sus lectores la gracia de Jesucristo. Confrontemos Romanos 16, 24, 27 o 1 Corintios 16, 21, 24 o Filipenses 4, 23 y Tesalónica 5, 28.
Como sabemos, las cartas pueden ser privadas, sin observaciones literarias, que pueden ser dirigidas a personas o grupos con alguna ocasión determinada. Pero de otra parte, aquí hay cartas que tratan de un tema de valor universal. Y Pablo mismo, al redactarla, piensa en un círculo amplio de lectores, mucho más que el indicado en el encabezamiento. Añado además una última observación. De ordinario, las cartas antiguas solían escribirse sobre papiros. Bueno, sabemos que es una especie de junco muy abundante en Egipto, que se cortaba de arriba hacia abajo, en tiras finísimas, entrelazadas luego, formando así como nuestro papel o nuestra hoja de papel, pero muy rústica. Para las cartas breves estaba una sola hoja. Cuando se trataba de cartas muy largas, se iban pegando al primer folio otros y otros, hasta obtener espacio suficiente y enrollándolas luego sobre el mismo, y formaban así un solo volumen. El trabajo de la escritura era pesado, lento, dado a lo imperfecto del instrumental con que se contaba. De ahí que fuese necesario mucho o largo tiempo de aprendizaje y que se considerase más bien como un trabajo casi de esclavo, sin que fuera bochornoso para una persona culta no saber apenas escribir o leer bien. Nos consta ya, como lo indiqué en un capítulo anterior, Pablo usó amanuenses, los que escribían, para escribir sus cartas. Lo que no está claro es si ese amanuense fue siempre el mismo o un simple amanuense que se reducía a copiar el dictado, o a veces se le permitía extender sus cartas. No está muy claro eso, pero podemos pensar que algunas veces los amanuenses ponían de su propia cosecha en el texto. Sabemos, en efecto, que esto último no era una cosa infrecuente en la antigüedad, pero el que dictaba confiaba al que escribía la elaboración y lo que ponía en el texto de las cartas, después de haber señalado los puntos que tenía que tocar. Ni por eso dejaba de ser auténtica la carta. Máxime cuando, con la fórmula final del saludo, ese salve o ese que te vaya bien, se escribía a mano del remitente. Este la reconocía expresamente así, de este modo, como una carta suya. ¿Habrá también algo de esto en las cartas de Pablo? Así lo creen muchos, aunque no haya sido escrita por él, sino también respecto de otras cartas, como las cartas pastorales o de Efesios. Bien, dejamos aquí y continuamos en el capítulo siguiente con este mismo tema. Gracias.